Latina. Qué gusto poder con ustedes acompañar y de paso también tener este enorme gusto de eh, tenerlos también, valga la redundancia, aquí en la sala a nuestros invitados de varias latitudes, de varios territorios, de varias lenguas hablantes. Nos referimos a quienes nos acompañan desde Guatemala, desde Bolivia y por supuesto en minutos luego estaremos también conectándonos con Ecuador. Soy José Atupaña, esto es un espacio de Codeca Guatemala, también de Enric Sinacui Internacional, como también una iniciativa de Aviala Soberana. Esto es gracias a esta búsqueda permanente de encontrarnos con hermanas y hermanos de nuestros territorios. Esto en la necesidad de ir buscando nuevas voces, en la necesidad también de ir encontrando nuevas verdades, o más bien, más que nuevas verdades, simplemente las otras verdades ante todo lo que en términos hegemónicos, en términos del oficialismo de los estados, han ido pintando respecto a los temas que conciernen a los pueblos y nacionalidades indígenas. En esta oportunidad, idiomas maternos y sus desafíos de Aviala es el pretexto, es el tema que nos ha convocado a distinguidas personalidades, estudiosos, investigadores, y que tienen en su haber proyectos sumamente interesantes, sumamente valiosos, que nos compartirán en breves minutos. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2002 estableció que un 20 de febrero, como el día de hoy, pues se considerara como el Día Internacional del Idioma Materno, con la finalidad de que los estados promuevan el multilingüismo en sus respectivos países para que los pueblos accedan a su bienestar integral. Esta misma asamblea estableció en el periodo 2022 al 2032 como el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas del Mundo, con la finalidad de prevenir la desaparición de diferentes idiomas originarios. En Aviala, los diferentes estados bicentenarios desde las últimas décadas del pasado siglo, en el marco de la política o de las políticas multiculturales, incorporaron en sus ordenamientos jurídicos de diferentes rangos el reconocimiento de los idiomas originarios como lenguas oficiales. En este contexto, aprovechamos la fecha del 21 de febrero desde el espacio de articulación de voluntades colectivas denominada Aviala Soberana. Nos proponemos abordar la situación y desafíos de los idiomas maternos en Aviala con las siguientes variables. Resultados en cuanto a la educación intercultural bilingüe, idiomas originarios en las estructuras estatales, como también idiomas maternos y proyectos plurinacionales. Gracias una vez más a la presencia de nuestros directos invitados, como también a usted, amigo y amiga, hermano y hermana que está al otro lado de la pantalla y que nos sintonizan en los diferentes territorios, en Aviala, como también en nuestra madre tierra. En primer lugar, damos la cordial bienvenida a nuestra invitada Sonia Raimundo. Ella es educadora universitaria, ella es lingüista, es maya canjobal, obviamente desde el territorio centroamericano de Guatemala. Con la inquietud primera, diré que cuáles son las condiciones socioculturales y económicas que subsisten o en las que subsisten las personas y familias que hablan los idiomas originarios en Guatemala. Mi cordial bienvenida a Sonia Raimundo. En igual sentido, iremos pues compartiendo con nuestros directos invitados que precisamente ya se encuentran en esta sala. Reitero mi bienvenida. Uxariwan Kikinta Chasquipani, Pani Sonia Raimundo.
Yuhul Dios ayesh, chuas kaula lekul, yuhul Dios yuhun aute balcheya ayonti. Kapag yuhun bekan el Dios nkaham ayesh junta an lebal mas aglait hayin. Voy a tratar de optimizar mi tiempo. Solo quisiera saber cuánto tiempo tengo para esta primera parte, perdón. Gracias, Sonia. Efectivamente, como hemos empezado unos minutitos luego por temas de carácter técnico fundamentalmente, les diré que vamos a tener 3 rondas con las inquietudes correspondientes para que una inquietud por ronda cada uno de nuestros invitados pudieran compartir y alrededor de unos 4 minutos por la inquietud de cada uno podremos utilizar. Con esta indicación, vuelvo nuevamente a Centroamérica, hermana Raimundo, en este preciso instante. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Solo quisiera, bueno, también remarcar la importancia del idioma materno que cada uno de nosotros tengamos, independientemente de que hoy sea el Día Internacional del mismo, pero también todos los días deberíamos de retribuir el significado que tiene el idioma con nosotros, tomando en cuenta que este es el ADN de la cultura y que también es el medio de transmisión de todo lo que somos, de nuestra historia y de nuestra cotidianidad. En Guatemala, a pesar de que la mayoría de la población es indígena, según las estimaciones del Censo Oficial del 2011, el Estado hasta ahora no ha logrado asegurar la atención a las personas en los idiomas mayas. Es que también por lo general las personas están sujetas a la cotidianidad que se les presenta en base al sistema de vida que tienen en ese momento y que por lo general también lo que se busca es sobrevivir y sobrellevar una vida cotidiana, y sobre esto también los hablantes lo que hacemos es buscar cómo estar inmersos dentro de un mundo, lograr sobrevivir en donde también el idioma no llega a veces no ser una prioridad. Aunado a ello, las secuelas de racismo y discriminación han trascendido aceleradamente, lo que ha posicionado al español como la lengua franca o la lengua de uso en todo el país, o al menos el medio de comunicación, lo cual lleva también a un desplazamiento acelerado de los idiomas. En este caso, los 3 idiomas indígenas que serían los mayas, que son 22 idiomas, el xinca y el garífuna. Entonces, este desplazamiento no ha permitido que los idiomas se desarrollen tal cual desde su propio sistema. Cada una de las culturas tiene un propio sistema de vida y también esto no ha hecho que los idiomas se desarrollen en el nivel que deberían de estar. Es por eso que el español sigue siendo, sigue teniendo un estatus privilegiado, aun cuando también nosotros los indígenas lo hemos hecho así. Entendiendo que la lengua materna forma parte de la identidad de cada persona y que su preservación a través de ella fomenta el sistema de vida de un pueblo desde la familia. Y es que en la medida que nosotros mantengamos viva esa identidad lingüística, también de esa manera nosotros garantizamos la cultura. Podemos definir entonces que la lengua materna es, aquí en Guatemala, ya no podemos decir que es un idioma indígena, porque justamente por este desplazamiento acelerado que se da o también por procesos sociales como migración, toda la parte económica del país que ha hecho que los maya hablantes o los indígenas hablantes también vayan desplazando su propio idioma por el español. Entonces, esto también ha repercutido en gran medida que todo el sistema de identidad también se vaya como de alguna manera desplazando. Por eso es que también se da en gran medida, varios idiomas están en un peligro de extinción. Esta sería como la breve respuesta que yo podría dar con relación a la primera pregunta que me hace José. Gracias a Sonia desde Guatemala, Sonia Raimundo, catedrática, lingüista maya, pues desde este territorio de Aviala. Nos vamos ahora trasladándonos hacia otro rincón de nuestra Aviala. Nos vamos hacia Bolivia y es grato saludar y recibir con el mayor afecto a Rubén Hilary.
Él es aymara, es lingüista y particularmente se ha propuesto impulsar o llevar hacia el mundo de la Internet lo que es esta lengua que todavía subsiste, resiste en esos territorios. Y a él le preguntamos que a los 13 años del Estado plurinacional, ¿qué idiomas habla el Estado boliviano? ¿Se puede sostener desde el uso de los idiomas que Bolivia es un Estado plurinacional? Es la inquietud con el que reiteramos nuestra cordial bienvenida, Rubén. Muchísimas gracias, Gilata José. Ya que esto es un conversatorio en español, en la lengua del conquistador, entonces también los aymaras hemos llegado a ser bilingües, no gracias al Estado, sino gracias a la sobrevivencia lingüística de su población también. Bueno, respondiendo, voy a empezar con una anécdota. Como siempre estamos andando en todo lado con ojos de lingüistas. Hoy estaba en un municipio aymara que se llama Laja. Ahí estaban en el Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero, el Estado. ¿A través de quién? A través del Instituto Nacional de Seguridad, del Seguro Agrario, así se llama, ¿no? Entonces, según la observación, el Estado llegó, se sentó en las sillas que han alistado los de la comunidad, y el taller se realizó así en la intemperie, donde toda la población estaba parada así de pie, aguantando, escuchando. Pero lo más curioso para mí ha sido en este día que ellos, estos funcionarios, dos técnicos, una directora, ni una palabra en aymara mencionaron. Ni una palabra, ni saludo. Y son funcionarios del Estado plurinacional, entre comillas. Entonces, bueno, yo tengo la percepción de que el Estado, o sea, el primer desafío es deshacernos de estos politiqueros o de la política de derecha y de la izquierda y reconstituir nuestros propios estados de estos pueblos, aymaras, quechuas, guaraníes, y que sean autónomos, independientes. Y puedo contar varias observaciones aquí en la ciudad, donde la mayoritaria, la población es el alto y tiene más de 85% de descendientes aymaras. Ahí los bancos, las municipalidades, la gobernación y las dependencias del Estado están en esa situación. Obviamente, con algunas excepciones, no sé, excepciones de, yo diría, digamos, me animaría a decir, de 3-5% que usan la lengua. ¿No? Y bueno, yo creo que hay en la constitución política del Estado y varias normativas entre leyes, decretos, resoluciones en Bolivia. Creo que si alguien cuenta estas resoluciones que están diciendo que se debe revitalizar, que se debe fortalecer las lenguas, solo quedan en teoría. Solo quedan en este grupo de personas que más o menos lo han monopolizado entre familias y amistades y no avanza más allá. Estas leyes, las personas de a pie, los aymaras de a pie, no conocen ninguna de estas normativas
un poco porcentaje las conoce, sus derechos lingüísticos. Bueno, eso es lo que yo puedo intervenir en esta primera instancia de acuerdo a lo que se ha estado viviendo en este estado aún, yo diría, colonial, ¿no? Republicano, ¿no? Y esto del estado plurinacional es un saludo más a la bandera que no tiene en aplicación o el uso de los idiomas hasta el día de hoy. Los celebran políticamente, ¿no? Eso sería por mi parte, estimado José, y un gusto también a Sonia Raimundo de Guatemala y a los demás colegas y compañeros quienes están presentes en esta noche. Gracias, Rubén, hermano Aymara desde Bolivia. Importante estos señalamientos. Ahora nos retornamos pues con la señal hacia Ecuador. Luis Montaluisa, él es pedagogo, es lingüista, él es uno de los primeros dirigentes de educación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Además, es uno de los gestores o mentores o principales del nacimiento de educación intercultural bilingüe ya en la parte formal, digamos, del Estado, aunque hay toda una historia detrás. Bienvenido, doctor Montaluisa. ¿Cuál es la situación sociocultural de las personas y familias que hablan los idiomas maternos en el Ecuador? Es la inquietud también con la que recibimos. Buenas noches, José, gracias. A Ollantay, igualmente pues un saludo para Sonia y para Rubén y a todas las personas que estamos aquí para reflexionar lo que está pasando y sobre todo también para ver lo que podemos hacer. Coincidimos plenamente en lo que se ha señalado aquí, de que los que están dirigiendo los estados, lo que están haciendo es una usurpación simbólica. Como las nacionalidades en los últimos tiempos, de alguna manera nos hemos posicionado haciendo valer los conocimientos ancestrales, las lenguas. Entonces, lo que han hecho es poner etiquetas, pero claramente para seguir dominando. En el caso ecuatoriano, la IB surge pues a mediados del siglo XIX, con lideresas como Dolores Cacuango, pero esas escuelas fueron perseguidas. Luego vinieron varias instituciones, unas particulares, que hicieron educación intercultural bilingüe en algunos lugares del país, pero eran proyectos pequeños, diríamos, ¿no? Uno de los proyectos que más cobertura tuvo fue el de alfabetización en quichua, pero que también cubrió a otras lenguas. Y esto pues en 1979 con el retorno a la democracia durante los gobiernos de Jaime Roldós y de Osvaldo Hurtado. Pero luego, a partir de la mitad de la década del 80, se comenzó nuevamente a perseguir a estos proyectos, a desmantelarlos, y es ahí cuando surgió la idea de tener una instancia propia dentro del Estado, pero que sea dirigida por las nacionalidades. Y así es como se crea en 1988 la DINAIB, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Y entonces esto, diríamos, dio conciencia, o mejor dicho, esto fue el resultado de haber creado conciencia, de haber generado conciencia tanto lingüística como de identidad en las diferentes nacionalidades.
Y habrán oído quizá algunos de ustedes sobre el levantamiento de 1990. Eso no se hubiera dado jamás sin la EIB, porque fuimos los docentes, alfabetizadores, los líderes comunitarios que inicialmente, un año antes, ante el ataque de todas las instituciones del Estado para que se derogue el decreto de creación, se realizaron movilizaciones en defensa tanto de la educación bilingüe como de los territorios. Miles de compañeros en cada ciudad, en cada pueblo, marcharon para defender la IB. Pero con eso se hizo prevalecer la IB y ahí con esa fuerza, diríamos, con esa experiencia de movilización se hizo el levantamiento de 1990. Ahora pues, haciendo un balance, hay autoridades indígenas, asambleístas, alcaldes, prefectos. Nada de eso hubiera existido sin la IB. El racismo era tan fuerte y la IB ayudó a vencer ese racismo. Sin embargo, las autoridades, los gobiernos, a partir de eso se dieron cuenta del poder que tenían las nacionalidades y por eso trataron de eliminar, quitar la autonomía. Y eso lo lograron en el 2009 con un presidente llamado de esto del socialismo del siglo XXI, pero que lo que querían es volver a concentrar el poder para que la población indígena no tenga ni siquiera ese mínimo espacio de poder en el Estado. Y entonces, a partir de ahí, pues, como ha señalado el compañero Rubén, las autoridades hablan de educación intercultural bilingüe, en la Constitución misma hasta pusieron Estado plurinacional, pero a diferencia de Bolivia, que le pusieron Estado plurinacional directo, en el Ecuador no, hicieron la farsa de poner que el Estado, lo primerito es Estado unitario, y después de una serie de palabras le pusieron plurinacional. Con las lenguas lo mismo, ¿qué es lo que han hecho? Pusieron que el castellano es el idioma oficial, pero arreglaron seguido, punto seguido pusieron el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. O sea, si es que hubieran querido rescatar la oficialidad de todas las lenguas, lo único que tenían que haber puesto es que los idiomas de las nacionalidades indígenas y el castellano son idiomas oficiales, punto. Pero para que se vea, porque si no se analiza de esta manera, lo que se llega es a caer bajo el engaño, la manipulación de los gobiernos, que como lo han señalado pues, tanto los de derecha como los de izquierda, lo único que quieren es mantener el poder que heredaron, porque todos ellos, tanto los de izquierda como de derecha, son descendientes de los criollos de la colonia que se tomaron el poder en 1822, en el caso ecuatoriano. Todos esos llamados héroes, incluidos Simón Bolívar y todos esos, lo que hicieron apenas se declaró la independencia es volver a poner el tributo colonial y más todavía porque durante la colonia pagábamos el tributo solo entre los de 18 y 40 años. Con el decreto de Bolívar, entre comillas, el libertador, lo que se tuvo que pagar es desde los 18 hasta los 50 años. Eso es solo para mencionar qué es lo que hicieron, digamos, ¿no? Entonces, este es el momento que para terminar señalo dos cosas. La primera es que en educación intercultural bilingüe se ha hecho alguna evaluación y el resultado es que hay un texto publicado pues, que se llama Educación bilingüe, avances sociales, deudas pedagógicas. Lo que significa que se ha avanzado socialmente en algunos aspectos, pero el que las niñas, los niños tengan materiales en lenguas indígenas, eso se ha limitado y en estos últimos 12 años pues no se han publicado materiales específicos para ellos. Entonces, igualmente los conocimientos ancestrales no están incorporados en el currículum.
el currículum, demagógicamente se hizo un currículum bilingüe, pero hicieron, o mejor dicho, obligaron a que los técnicos lo hagan tomando como referencia el currículum del castellano y lo que ellos llaman ciencia universal, cuando sabemos que no hay tales ciencias universales. Ninguna ciencia hasta ahora puede ser universal, porque todos los pueblos hemos tenido conocimientos. Y en algunas materias, en algunos pequeños temas, está universalizándose. Por ejemplo, en el sistema de la manera de contar, digamos, ¿no? En el sistema decimal. Pero en otros aspectos, inclusive tecnológicos, basta ver que todavía, después de 200 años de que dijeron que el metro era la unidad de medida para todos, todavía cuando uno va a comprar materiales de ferretería hay que ir a comprar en pulgadas, en varas, en yardas. Entonces, quiere decir que ni siquiera eso es universal. Si algún día llega a haber ciencia universal, será con el avance y con el aporte de todas las culturas del mundo. Entonces, no hay tal ciencia universal. La ciencia de Occidente, arbitrariamente, en los ministerios de educación se consideran que son ciencias universales. Es el primer punto. Y el segundo punto es que en la parte legal, constitucional e institucional hemos perdido la batalla. Porque la constitución del 2008 es más retrógrada que la del 1998. Solamente que pusieron ahí esas palabras estratégicamente para dominar, para que la gente no se dé cuenta la intencionalidad que tenía. Porque a raíz de eso, como ya las nacionalidades perdieron el poder, entonces a partir de 2010 fácilmente entregaron a las transnacionales todos los campos petroleros principales que antes era administrada por Petroecuador, que era una instancia estatal, diríamos, ¿no? Entonces, estos gobiernos de socialismo del siglo XXI lo que han hecho es eso, facilitar con ese discurso a que las transnacionales, pues, que ya estaban identificadas cuando gobernaban los de derecha y que la gente, pues, ya los tenía concentrados, artificialmente, pues, estas transnacionales utilizaron a estos gobiernos con estos discursos de pseudoizquierda para seguir en el poder, para seguir la privatización. Y entonces, el único campo, la única trinchera que nos queda en este momento es la comunidad, el aula, los centros educativos comunitarios, para ir seguir hablando las lenguas. Más allá de toda ley, ya no esperemos ni la Constitución, ni las leyes, ni la asamblea, ni los asambleístas, aunque sean asambleístas indígenas. Ya no esperemos de ellos. Simplemente sigamos haciendo nuestro trabajo en cada comunidad y eso será donde se defina la vida de las lenguas. O sobrevivirán nosotros y las lenguas, o moriremos nosotros junto con las lenguas, pero tiene que ser luchando, de pie, así tiene que ser. Así que yo pachani machikuna, tandaya causa shunchi, causan gapa, kispiringa pakpis, manakashpaka, wayunga pakpis, sinayata, sinapis tandaya. Yo pachani, muchas gracias. Gracias a Luis Montaluisa de Ecuador por esta completa explicación y panorámica respecto a la situación que vive el Ecuador en cuanto a las lenguas, en cuanto a las conquistas alcanzadas, en fin. Nos vamos hacia Centroamérica nuevamente para pedir de Sonia Raimundo que nos comparta la reflexión en torno a la siguiente inquietud. ¿Por qué, siendo los pueblos originarios mayoría demográfica en Guatemala, no se ha logrado que el Estado hable nuestros idiomas? Hermana Sonia. Bueno, no quisiera ser como tan dura, pero es una realidad que tampoco podemos eludir. Es que tenemos un gobierno racista y excluyente, en principio. Pero por otro lado también como una reflexión propia es que
Nuestras luchas colectivas tampoco han transversalizado el idioma como un derecho prioritario. Se dice que la participación equitativa de la ciudadanía en la política es fundamental para el fortalecimiento de la democracia misma y que debe ser esta incluyente, representativa e intercultural, perdón. Y es que el respeto a la identidad y derecho de los pueblos indígenas también implica el reconocimiento de los derechos individuales y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Precisamente uno de estos derechos es el uso de los idiomas indígenas. Viendo la realidad guatemalteca, donde las poblaciones indígenas representan un grupo grande y diverso, aunque frecuentemente marginado, y aún así también los idiomas, algunos de los idiomas aquí, como el quiché, el quechí, el mam, el cachiquel, que es bueno, son los 4 idiomas mayoritarios que de acuerdo a las estadísticas también pueden ir variando. Si bien son mayoritarios, también son, los idiomas son minorizados. Y es que el Estado no ha cumplido en la implementación de políticas reales que respeten esta realidad lingüística de cada uno de los 4 pueblos que están en Guatemala. Principalmente porque no han cubierto algunos componentes prioritarios como lo es la educación, la salud, que es donde también la mayor parte de la población está participando o al menos está presente. Podemos ver que los servicios públicos en educación, salud, economía y buena parte de todas las relaciones sociales a nivel nacional se expresan únicamente en el idioma oficial, que es el castellano. Porque también, digamos, aun cuando hayan leyes existentes, el Estado no las ha implementado y también las luchas colectivas de los pueblos indígenas aquí han quedado en un segundo plano. Revisando las políticas o información pública en algunos de los componentes principales, vemos que la atención es expresamente en idioma español. Incluso también la gente indígena lo hace en español. Ha llegado a tal grado el desplazamiento del idioma indígena como tal que el tema de revitalización y promoción del idioma también ha ido en decadencia. El idioma indígena sigue siendo un instrumento de comunicación. Ha caído también en un punto que es un instrumento de folclorización y que también las luchas colectivas no han logrado que esto se vaya disminuyendo, considerando que el idioma es un medio de comunicación, porque viene viviendo desde años. Al hacer los estudios lingüísticos de los idiomas, al menos de los idiomas mayas, podemos ver que data de siglos atrás y que también conforman una familia lingüística. Por otro lado, el papel de la Academia de Lenguas Mayas aquí no ha sido suficiente para fortalecer, para promover y para lograr el mantenimiento de los idiomas en este caso de los idiomas mayas, y también las otras agrupaciones como el Xinca y el Garífuna, que también no ha sido viable la lucha que han hecho para mantener el estatus de los idiomas indígenas a la par del idioma español. Entonces, esto de alguna manera, bueno, así muy rápidamente, por el tiempo que tenemos, fundamenta lo que yo decía en un principio. Estamos frente a un Estado racista, excluyente, en donde las luchas colectivas van a un paso lento, porque siempre van a haber brechas fuertes que no permiten que todo este tema también vaya avanzando. Yo aquí dejaría esta pregunta. Gracias, hermana Sonia Raimundo, desde Guatemala. Verdad es que con seguridad a muchos les erizarán los pocos pelos que quedan. Pero bueno, vamos hacia el sur, vamos hacia Bolivia. Rubén Guilary, según su cuestionamiento, según su análisis, su fundamento, ¿cuáles son los resultados de la educación bilingüe en Bolivia? Toda vez que es el Estado plurinacional y obviamente uno de los referentes en esta línea. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Le escuchamos, hermano. Bueno, los datos nos mencionan que en Bolivia la educación o la demanda de la educación en nuestras propias lenguas no solo es reciente, no sé, es desde los 70, en los 80,
¿no? Y en 1994 se establece la EIB, que es la Educación Intercultural Bilingüe, y anecdóticamente con un gobierno que es Gonzalo Sánchez de Lozada, de United States of America, ¿no? Y bueno, al lado, una aymara de, ¿cómo se podría decir? Una aymara del catarismo, así. Entonces, bueno, esa es una primera referencia que se tiene, o sea, es 1994, 2004, 2014. Bueno, 2024 van a ser 3 décadas, o, claro, sí, 3 décadas, 30 años. Hasta ahora sigue, o sea, no me van a dejar mentir los que están en este mismo momento, aymaras que están viendo, en las escuelas solamente se enseñan 10 palabras, como se dice gato, pisi, ano, peso, o algunas pequeñas cancioncitas, y yo creo que en el año abarcan unos 10, 20 palabras, ¿no? Bueno, estamos actualmente con un proyecto que es educación plurilingüe. Pero yo creo, o sea, desde mi percepción, no se ha llegado ni siquiera a bilingüe. Nuevamente recalco, la población es bilingüe no gracias al Estado, no gracias a la educación bilingüe, sino gracias a búsqueda de diferentes herramientas de sobrevivencia, ya sea en área rural y ya sea en estas grandes capitales. Nuevamente repito, El Alto, una ciudad aymara. Se habla aymara así a diario, ¿no? En los mercados, ¿no? Los hijos ya no hablan. Bueno, por eso, por esa cuestión de la que mencionaba nuestra colega Sonia, no creo que son coincidentes estos estados. Y bueno, siempre, así colega Luis también mencionaba en Ecuador, que están, simplemente lo manejan en teoría y en el discurso, pero en la práctica están lejos. Pongo 2 ejemplos para no redundar, abarcar mucho. Desde el Estado o desde los institutos que ahora se llaman ILCs, ¿no? Institutos de Lengua y Cultura, para la nación aymara se crean nidos lingüísticos. Pero cuando hablan las personas, ¿no? En las familias se hablan, ¿no? Sin comprender que el significado verdadero de lo que es un nido lingüístico. Obviamente promocionado desde la UNICEF, ¿no? O sea, desde quizás otras organizaciones, ¿no? Internacionales, solamente como para demostrar, ¿no? Para justificar qué estamos haciendo. Pero desde mi percepción, al menos la lengua aymara, quechua, guaraní, que son lenguas mayoritarias en Bolivia, necesitan otros tratamientos, otras estrategias lingüísticos. Otro ejemplo que quiero poner es, si hacemos un dato estadístico, la cual no hay, los censos igual son orientados desde el Estado con otras intenciones de reduccionistas, ¿no? Los censos son orientados desde esas perspectivas excluyentes. Entonces, pero los datos empíricos nos dicen que existen un alto porcentaje de profesores aymaras que hablan, que escriben, quienes estos profesores no son tratados como deberían de ser tratados. No existen políticas lingüísticas que incluyan a estos profesores con este enfoque de educación bilingüe, o
ahora que se llama educación plurilingüe cuando se trata de lenguas. Bueno, eso nos dice muchos aspectos. Hace años igual trabajamos en proyectos similares. Entonces los profesores siempre están diciendo que no existen ni materiales. Si bien con la UNICEF se imprimieron después de 1994, cantidades de materiales, los cuales hoy están en las ratoneras, no sé, en un rincón, sin ningún uso funcional. Bueno, entonces, ahí podemos ver varios datos. Yo creo que se hablaría bastante, digamos, si quisiéramos analizar entonces los resultados. Hoy yo tengo mis 2 hijos, ¿no? Mis sobrinos, ¿no? Mis familiares que van a la escuela, pero que no existe tal educación bilingüe. No comprenden los estados. Pero entiendo también, con esto concluyo, que los técnicos o este grupo de una cúpula que se hizo desde 1994 y a través de los años, ¿no? O sea, lo tienen sin comprender cómo se debería de proyectar en esta realidad, ¿no? De pueblos originarios y con un alto porcentaje, así como José consultaba o preguntaba o planteaba la pregunta. No existen unas políticas verdaderas, políticas reales, políticas funcionales, sino queda en el discurso. Muchísimas gracias, José, por permitirme esta intervención. Gracias al hermano Rubén Hilary desde Bolivia. Continuando con estas inquietudes y en la búsqueda, digamos, de respuestas y tratando de entender qué es lo que está ocurriendo en los diferentes territorios de nuestra querida Via Yala, retornamos hacia Ecuador. Luis Montaluisa, ¿cuál es el rol, diríamos, o la importancia del uso de los idiomas para la construcción real de un Estado plurinacional? Hace instantes usted hacía algunos señalamientos al respecto. En un país, en el caso nuestro, culturalmente diverso. La escuchamos. Gracias, José. Yo creo que tal vez no es en este momento apropiado ya siquiera perder fuerzas en hacer un Estado plurinacional, porque han logrado pues controlar y dominar todo. Entonces tenemos que buscar una alternativa y esa es tratar de fomentar la conciencia en cada una de las comunidades para que se siga hablando, porque una lengua va a vivir si es que se sigue hablando. Y entonces tenemos que buscar estrategias de hacer conciencia del valor del bilingüismo. Una vez, hace unos 3 años, fui al centro del país, en la sierra, donde hay la mayor población indígena, quichua, y les preguntamos qué es lo que piensa de educación. Y decían, queremos educación de calidad. Y cuando le preguntamos, ¿pero qué es una educación de calidad? Los profesores, muchos padres de familia decían 2 cosas, el inglés y las TICs. No es problema eso, que estén queriendo el inglés y las TICs. El problema es cuando dijeron, para que aprenda inglés necesitamos que aprenda bien el castellano. Eso tampoco no era tan complicado, pero el problema es que cuando dijeron que para que aprenda bien el castellano tiene que olvidarse el quichua. Ahí está el problema. Y entonces, ¿qué nos toca responder a eso?
que si realmente quieren que aprenda el inglés, que crezca con un cerebro bilingüe. Si los niños o las niñas crecen con un cerebro bilingüe, van a poder aprender cualquier otro idioma extranjero. Mientras que si crecen con un cerebro monolingüe, les será muy difícil aprender el mismo inglés que tanto quiere la gente y muchos profesores. Porque el cerebro ya está endurecido y entonces es muy difícil. Y ahí está la experiencia en las ciudades. Los hispanohablantes tratan de aprender inglés, estudian 10 años en la educación básica, 3 años en la secundaria, 4 años en la universidad y no hablan, porque aprender un idioma es hablar un idioma. Entonces, eso es lo que tenemos que contar a los padres de familia de las comunidades. Si realmente quieren que sean bilingües y que aprendan el inglés, pues primero debe desarrollarse el bilingüismo entre lenguas nuestras y el castellano. Y en cuanto a las TICs, pues eso no es mayor problema, porque eso basta darle a un niño o a una niña una computadora con internet pues, y solitos van a aprender eso. Entonces, ahí estamos. Tenemos que tener estas ideas muy claras y por eso decía yo, de alguna manera, este momento, no esperemos de las autoridades del Estado, no esperemos de las leyes, no esperemos ni siquiera de nuestros mismos compañeros que están en la Asamblea Nacional, en el Congreso, sino que hagamos nuestro trabajo. En el caso ecuatoriano, pues hay algunas iniciativas y yo mismo estoy ahora encargado de una maestría de educación intercultural bilingüe en la Universidad Politécnica Salesiana. Y entonces el primer requisito que puse para ingresar a esa maestría es que domine una lengua indígena. Porque, ¿qué sentido tiene que alguien tenga el título de magíster en educación bilingüe si no habla la lengua? Y realmente, ¿qué nivel se exigió? El nivel más alto de bilingüismo, que en el mercado común europeo, en el marco común europeo, hablan del nivel A, el nivel B y el nivel C. El nivel A, A1 y B1 es para, diríamos, A1 y A2 es para el inicial, el B1 y el 2 es el intermedio y el C1 y C2 es el avanzado, es el que puede dominar la lengua. Y lo que se exigió para ingresar a esta maestría es el nivel C, el más alto. De tal manera que esperamos que estos compañeros que ahora se están formando en pedagogía, en lingüística, en este momento mismo, mientras yo estoy aquí, pues se está dando la clase con ellos, con una compañera, pues, de lingüística aplicada a la IB, porque es necesario tener conciencia lingüística. Así que eso es nuestro camino y ahí veremos hasta dónde llegamos. Muchas gracias, José. Gracias a Luis Montaluisa desde Ecuador. Estamos casi finalizando este diálogo, este conversatorio que nos trae varias preocupaciones, varias inquietudes. Quizá nos trae también un nuevo compromiso, quizá reorientar o realimentar nuestro caminar, nuestras acciones en cada uno de los ámbitos que a conciencia se desarrollan. En esta tercera ronda me permito trasladar nuevamente la palabra hacia Guatemala para que Sonia Raimundo, Maya Canjobal, pues nos permita esclarecer la siguiente inquietud. Y de paso también decirles a los amigos que nos hemos hasta olvidado que gracias por acompañar a través de Codeca Guatemala, en toda Centroamérica, en Aviala y en diferentes rincones del mundo siguen, como también a Radio Victoria, que levanta su señal desde los territorios, y Ricinacui Internacional, que se une también en esta lucha, en esta búsqueda de ir encontrando o de ir mostrando las otras verdades, porque quien es funcionario con cargo alto, tiene un discurso y tiene una misión de decir
su verdad desde la oficialidad. Pero quienes están en territorio, quienes están viviendo la propia realidad, pues aquí están, para que digan cuál prevalece. Así que, Sonia, Raimundo, la inquietud es qué cambios específicos, tanto a nivel de la constitución política como en las políticas públicas del país, se debe realizar para que las y los idiomas maternos o maternohablantes dejen de ser subalternos o no ciudadanos, como suelen denominarlos o estigmatizarlos incluso. Esto en caso de Guatemala, ¿cuál sería, Sonia? La escuchamos. Bueno, sobre este tema voy a tratar de tomar lo más esencial. El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratifica por Guatemala que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Digamos, este es el marco internacional. Dentro del marco legal nacional, también hay la misma Constitución Política de la República. Yo solamente quisiera hacer como mención de algunos de los artículos que sustentan por qué la importancia del uso de los idiomas en todos los ámbitos. Está, por ejemplo, el capítulo 2, la promoción, utilización y desarrollo de los idiomas, según su artículo 8, también el artículo 9. Y también está el decreto número 19 del 2003, que es la ley de idiomas nacionales, ratifican el uso oficial de los idiomas indígenas. En este caso, la ley de idiomas nacionales habla de los idiomas mayas específicamente. Se ha hecho como un análisis exhaustivo y derivado de esto también se han creado otros artículos, otras leyes que ratifican y que argumentan de por qué la importancia del uso de los idiomas en los ámbitos. Yo más que eliminar o no algunos de ellos es cómo también priorizar la implementación de estas leyes. Guatemala creo que es rico en legislación, sin embargo contradice toda su realidad que no se aplica. Bueno, iniciando también con nosotros, quisiera ser como un poquito crítica en esta parte y no victimizarme lingüísticamente siempre, sino también tener como una mirada crítica en el papel que tenemos nosotros como hablantes aquí en el contexto guatemalteco. Yo creería que es muy importante darle prioridad y seguimiento al proceso de planificación lingüística, que en algunos que años atrás, a principios del 2000, 2005, por ejemplo, y quizá también en el 2008, tuvo como un auge y tuvo mucha discusión. Sin embargo, quedaron en la mesa solamente las propuestas de planificación y esto no, de alguna manera también no ha permitido la expansión de los idiomas en espacios como por ejemplo el tema de educación, que es donde todos o la mayoría de nosotros estamos involucrados, para hablar en realidad de una educación bilingüe intercultural que responda a las necesidades de los niños y de las niñas principalmente, y que esto también va llevando a toda la parte de educación superior. Hay muchos puntos, bueno, que están discutiéndose, pero que no se han concretado, que quedan solamente sobre la mesa en toda la parte de educación superior, lo que es la política de interculturalidad, la reforma universitaria, que ha incluido ahora también todo el tema de pueblos indígenas, pero que la respuesta es muy, muy lenta o casi que nula. En el tema de educación, ayudaría mucho la regionalización del uso de los idiomas. Los 24 idiomas existentes en Guatemala no van a tener la misma característica en cada uno de los lugares. Es decir, la educación debe responder a la realidad que tiene cada uno de los estudiantes. Esto, entonces, de alguna manera garantizaría lo que decían mis compañeros mi compañero Rubén, una educación con calidad, una educación pertinente y una educación también que permita el avance de los niños y las niñas que tienen como idioma materno un idioma indígena. Es importante garantizar que en la educación inicial se dé una transferencia lingüística real para también hablar de esta educación bilingüe que tanto se dice, porque la educación bilingüe no solamente es un tema de traducción
o de acumular un vocabulario aislado, sino más bien es como ganar la literacidad del idioma también para ganar la historia de todo el idioma y también pueblo. El idioma, si bien como yo mencionaba hace ratos, es el ADN, la cultura, eso significa que el manejo de un idioma o de otro siempre tiene que partir también del entendimiento y de la comprensión de las cuatro competencias que tiene este idioma. Queda todavía en Guatemala también, y que es un tema muy polémico, el tema de la normalización y de la estandarización. Teniendo una normalización adecuada y estandarización del idioma, garantizamos también la permanencia de los idiomas de manera escrita. Garantizamos una vida de los idiomas, aun cuando nosotros como hablantes nos veamos sujetos también a indisposiciones en cuanto a escribir. Eso garantiza de alguna manera la prevalencia del idioma. Pero también una política lingüística respondería y ayudaría a un acercamiento más del gobierno mismo a través de sus instituciones públicas hacia la población. La población hasta ahorita no se le responde desde su propia identidad lingüística. Se le responde desde una identidad de un idioma oficial. Esto entonces también ayudaría a lo que Luis hablaba de una conciencia lingüística y, por qué no decirlo, de una lealtad lingüística. Gracias, José. Gracias también a Sonia Raimundo por estas reflexiones, estas explicaciones. Y en esta misma línea nos vamos nuevamente hacia Bolivia. Nos vamos para escuchar también a Rubén Hilarica en una siguiente intervención. ¿Cuáles son las motivaciones para hacer del idioma, diré, aymara un idioma del Internet? Cuéntenos, por ejemplo, del Facebook en aymara, o experiencias tan interesantes que a ratos uno no tiene idea, o de pronto consideramos de que solamente se puede subir alguna otra imagen un poco para exhibir, pero también hay otras formas de hacerlos más productivos. Rubén, escucha. Muchas gracias, José. Antes de compartir la localización, como se llama técnicamente, del Facebook de la Aymara, no quisiera olvidar de mencionar que hoy, 21 de febrero, como Día Internacional de la Lengua Materna, no sé, hace años teníamos las ganas de celebrar con mucho entusiasmo, pero día a día nos dimos cuenta que el término mismo, que el concepto mismo dice lengua materna. Pero hoy los niños en las ciudades, así como en Rixinacuy Comunicación han mencionado, que los aymaras, quechuas y otros pueblos originarios están en las grandes capitales también, ¿no? Entonces yo creo que estamos buscando como aymaras otra fecha, o sea, que no sea simplemente a lo occidental, celebrar un día, recordarse un día por nuestras lenguas, sino tiene que ser varios días, ¿no? Es un planteamiento, obviamente, por lo menos una semana de celebración de lengua y cultura con diferentes actividades. Bueno, eso sería, digamos, en cuanto, bueno, acepté mi participación para quizás motivar pues a otros pueblos también, ¿no? Nuevamente quisiera empezar con esta que hemos encontrado nosotros, que las lenguas sobreviven hoy día gracias a sus hablantes. No gracias a la sobrevivencia de los mismos hablantes, no solamente en área rural, sino también en grandes ciudades como aymaras. Estamos en Sao Paulo, en Argentina, en Lima, Perú, en muchos otros lugares más. Esto es la página del Facebook a la aymara. Un día en la universidad, compañeros, docentes, nos preguntan a los aymaras, ¿qué tienen en aymara? Nos dicen. ¿Qué cosa hay en aymara? Nos preguntan.
y nos muestran estos dispositivos, en ese momento los smartphones no existían y habían los PCs, las computadoras, y nos muestran estas laptops, esta proyectora, esta impresora, sus catálogos vienen en Aymara, nos dicen. ¿Son en Aymara? Nos preguntan. Nosotros muy jóvenes, bueno, nos intriga esos cuestionamientos. Entonces empezamos a averiguar quiénes crean estas plataformas, quiénes están detrás de los contenidos en el Internet, quiénes están detrás de las plataformas, quiénes están detrás de los sistemas, quiénes están detrás ahora llamados aplicaciones que está de moda, quiénes lo hacen. Y encontramos que son obviamente personas. ¿Y quiénes son esas personas? No, obviamente muchos no son aymaras. Entonces, eso había sido la razón por lo que no había plataformas, sistemas, aplicaciones en aymara. Hoy, con mucha certeza, yo puedo afirmar que estamos hackeando, o sea, así el término, estamos hackeando al Facebook, ¿no? A Mark Zuckerberg, a la transnacional, ¿no? ¿En qué sentido? No en su sistema, sino en términos lingüísticos, en términos de creaciones de nuevos términos en aymara. El hermano, quien es responsable directo del proyecto de Facebook al aymara, Elías Quispe, Chura, hace un mes, un poquito más, nos ha comunicado que tenemos 850 páginas aymara, inglés, español, de nuevos términos que usan esta plataforma del Facebook. Ahí está la página de Rick Sinacui, donde se está transmitiendo también esta misma transmisión. Aquí pueden ver ustedes en aymara, Arctawa, Apaya, ¿no? Jupjata, Jamocanaka, Uintañanaka, y si necesitamos más, ahí está Tamanaka, Wakichawinaka, algunos términos están en inglés. Hoy mismo, como aymaras, nos estamos dando cuenta que el inglés, que hace rato colega Luis mismo mencionaba, que es otro, ¿cómo se podría decir? Falsa concepción, o quizás llamarlos de otra manera, pero nos metieron en la cabeza que el inglés es todo. Sí, podría ser el inglés, pero si un poquito recorremos cómo viene el inglés hasta nuestros días, vamos a comprender que ha sido una lengua así pequeña y que se ha expandido en el transcurso del tiempo gracias a después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, desde esa percepción ya nosotros, este equipo de aymaras, que se llama Comunidad Hackearo, que está el banner detrás mío, hemos comprendido que el inglés es un instrumento. No, es un instrumento más, así como lo es esta laptop que estoy usando, así como este celular que estoy usando, ¿no? Nos permite, nos facilita realizar actividades. Nosotros traducimos o localizamos todos los términos de la plataforma del Facebook al aymara directamente desde el inglés al aymara. Desde el inglés al aymara. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos enseñar a nuestros hijos aymaras nuestra lengua y que también sepan el inglés. Y así lo podemos hacer del chino mandarín o del ruso o del italiano o del francés, de cualquiera de las lenguas dominantes en el mundo, ¿no? Y así mostrar también nuestros propios sistemas o tecnologías en la lengua aymara. ¿Y para qué lo hacemos esto? ¿Para qué lo hackeamos a Facebook? Para tener estos términos, obviamente Facebook no nos está pagando ni un penny
¿Qué es penny? Es un centavo de dólar. Ni un penny recibimos de Mark Zuckerberg. No, y nos alegra. No estamos contentos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir concienciar a nuestra población aymara. Los jóvenes no les van a avergonzar, así como nos han avergonzado en algún momento en la universidad, en la escuela. Nuestros hijos van a decir, oh, sí, evidentemente no hay muchas cosas en Aymara, pero al menos existe Facebook en Aymara, existe Google en Aymara, existe WhatsApp en Aymara, y hemos localizado también una aplicación chiquita que se llama Orbot. Entonces nuestros hijos, sobrinos y no, las próximas generaciones dirán, oh, existe Orbot en Aymara. No, entonces, bueno, no solamente este proyecto tiene objetivos lingüísticos, sino también tiene otros objetivos sociales, hasta económicos, ¿no? Bueno, estos términos van a ser compartidos, ¿no?, con los demás sistemáticos, programadores o a los interesados, ¿no? Se les va a impartir para que creen nuevos sistemas con estos términos en Aymara, ¿no? Porque si en la actualidad hablas en tu lengua, o sea, en toda Abya Yala, lo primero que nos dicen es, oh, no hay palabra para decir perfil, no hay palabra para decir, aquí como esto, followers, digamos, posts, no existe para decir more o cosas así. Pero nosotros con este proyecto estamos demostrando que sí se pueden decir, que sí existen técnicas para crear nuevos términos en nuestras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, eso y el quizás querrán saber, digamos, cómo se dice, este es el afiche, esto, ¿no? El famoso me gusta, el famoso like, en Aymara es kusawa, ¿no? Kusawa. Bueno, aquí no aparece todavía porque tiene que pasar unos ciertos procedimientos y una vez que pasen esos procedimientos, toda la plataforma estará. No es que no tenemos en este momento para comentario, por ejemplo, en Aymara o para share en Aymara, sino ese necesita un pequeño paso, entonces luego se visualizará y cualquier Aymara en el mundo con conexión al internet podrá configurar su Facebook en Aymara, y no solamente Facebook, sino otros sistemas. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el anhelo, ¿no? Bueno, eso es lo que quisiera comentar, complementar por ahora, estimado José y quienes están en la sala. Gracias al hermano Hilary desde Bolivia por mostrar de que hay otras posibilidades, hay otras luchas, hay otras disputas también que toca irlos encaminando y que bien lo están demostrando desde los hermanos Aymara. Vamos con una última intervención, y en este caso del doctor Montaluisa. ¿Cómo repensar, diríamos, la geopolítica interna del continente de Abya Yala, considerando las comunidades idiomáticas de los pueblos? ¿Qué hacer con pueblos aymara, quechua, guaraní, mayas, en fin, que se encuentran diseccionados por diferentes repúblicas criollas? Doctor Montaluisa. Bueno, creo que tenemos alguna dificultad. Vamos en esta parte, pues, a decir también mil gracias por acompañarnos a la hermana Vicenta Jerónimo. Ella es diputada del Congreso de Guatemala y que obviamente nos acompaña, nos presencia en esta sala, y bien vale escuchar su mensaje en este día bastante particular, y no por celebrar este día, sino porque hemos tomado como pretexto
para dar esta otra verdad desde quienes hacemos nuestra vida en los territorios. Hermana Jerónimo, la escuchamos. Chonte chay teja ihlo ma sachqone hu ambal tu khiola hoyen khoyola tu khiol chonte te kman tu chach chonte te tutot. Gracias, hermanos. Un saludo a todos los que estamos conectados en este momento. Yo creo que es muy importante para nosotros los pueblos originarios de tener un conversatorio, ¿verdad? En este caso, de poder entender, ahí sí que la realidad que vivimos desde nuestros territorios. Mujer indígena guatemalteca, en este momento la reflexión sobre los idiomas, prácticamente en un país con un gobierno racista, machista, excluyente, es totalmente, y sí que esa resulta desde los pueblos, ¿verdad? Ya hemos escuchado la conversación refleja en todos los territorios de Guatemala. Cuando estamos hablando sobre la educación, actualmente hay una educación que para nosotros los pueblos indígenas desde los territorios no es adecuado para nuestros hijos, porque no, ahí es donde siempre hablamos que es cierto, que puede ver, ahí sí que las declaraciones de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, pero no solo como se ha quedado en un discurso, en un papel, y que no está en la práctica. Es totalmente lamentable la situación. En la educación es totalmente no se enseña en los idiomas. Los que todavía en este momento estamos hablando en nuestros propios idiomas es porque ha sido un esfuerzo de nuestros padres. Y eso estamos muy agradecidos, ¿verdad? En este caso, es un esfuerzo de nuestros padres, es un esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿verdad? De poder tener y rescatar esos idiomas. Aún como movimiento a nivel nacional, es uno de los ejes transversales de tema que nosotros tenemos, plantear, rescatar el idioma de nuestros pueblos. En Guatemala hay 23 idiomas, 24 lo que es castellano y español, ¿verdad? Pero el que se refleja y el que se le da más importancia, ¿solo es castellano o es español? Tiene que olvidar de su propio idioma para que aprenda el castellano, o para que aprenda el español, o para que también aprenda inglés, pero tiene que olvidarse de su propio idioma. Y eso es lamentable. Y es uno de los temas que se maneja dentro del movimiento, ir rescatando, porque estamos claro que los idiomas son, sí que son los valores de los pueblos desde los territorios. Pero lamentablemente, como un país que es Guatemala, ¿verdad? Es un país racista con sus gobernantes salientes y entrantes,
porque no solo en esta periodo de este gobierno, sino que ha venido. Hablamos desde el 44 a 54, empieza la represión desde los pueblos. Entonces, es lamentable, pero yo creo que es importante de seguir con ese conversatorio. ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué se está planteando en este momento ante nosotros hablamos a la juventud, los presentes, ¿verdad? En este momento, ¿cómo poder rescatarlos a ellos? Creo que es un trabajo que también se ha iniciado aún. Es tan difícil porque la práctica del racismo, el machismo y la discriminación está regado en todos los territorios y en todos los ámbitos donde uno camina, hasta desde los buses, camionetas, como queremos hablar. Ahí también se practica esa, la discriminación hacia los. Por lo mismo, planteamos un Estado plurinacional, darle el valor de nuestros idiomas, dar el valor a los pueblos de que son derechos constitucionales, aunque no está en la práctica, solo se queda un discurso en la Constitución, pero ahí sí que el deber de nosotros es como ir animando todos los hermanos desde los territorios. Y estamos agradecidos, ¿verdad? Igual con los pueblos que todavía hoy hablan el idioma y que todavía hoy están enseñando a sus hijos pequeños, gracias a ellos, menos a los gobiernos. Eso sí no lo agradecemos, porque lo que han venido a hacer es como despojarlo de su propio idioma y, bueno, marcarle otro idioma. Eso para nosotros, la lucha es constante sobre esos temas, porque igual los idiomas son valores de todos los pueblos. Gracias, hermanos. Le agradecemos a la hermana Vicenta Jerónimo por la intervención en esta parte final, y decirles también muchísimas gracias a Sonia Raimundo, a Luis Montaluisa, como también a Rubén Hilary, quien tuvo que salir hace instantes porque tenía su compromiso, por supuesto. Y a usted, amigo y amiga, que nos ha acompañado durante estos breves minutos, a quienes hacen Codeca Guatemala, a Radio Victoria, a Rixinaco Internacional, como también a otros medios que se van sumando de a poco. Desde Argentina, Originarios, por ejemplo, están también levantando su señal, como también en Perú, la red de comunicadores indígenas de ese país. Mil gracias. Nos alegra muchísimo de que vayamos sumando voces, sumando esfuerzos. Su servidor José Atupaña le dice pues hasta una nueva oportunidad. Reitero mis gracias a nuestros invitados.